Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la asesoría correspondiente a la materia de física con el tema de capacidad calórica. Si recuerdan, la semana pasada empezamos ya a ver algunos conceptos como temperatura, calor, gracias a la energía cinética, y el día de hoy vamos a ver lo que es la capacidad calórica. Antes de esto, vamos a conocer cuáles son las unidades para medir el calor. Así como el metro se utiliza, por ejemplo, para las longitudes, los segundos para el tiempo, también hay unidades que miden el calor. Entonces, sabemos que el calor es una forma de energía llamada energía calorífica, y ya lo vimos, de hecho, al principio de las asesorías, prácticamente cuando vimos distintos tipos de energía. Entonces, por tanto, las medidas para medir el calor son las mismas que el trabajo mecánico y de la energía, ya que estamos hablando de este mismo concepto. Cuando estamos hablando de energía, la unidad que se utiliza para medirla es en este caso sería el Joule, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Además del Joule, también se utilizan unidades como la caloría y el BTU, y también la kilocaloría, que a continuación describiremos. La caloría, ¿qué es la caloría? Nos dice que es la cantidad de calor aplicado a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado Celsius de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Ahora bien, ¿qué es una kilocaloría? Bueno, como lo podemos ver aquí en el prefijo kilo, que corresponde al múltiplo 1000, nos dice que la kilocaloría es un múltiplo precisamente de la caloría y equivale a una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Ahora bien, también es necesario describir a la unidad de calor usada por el sistema inglés, que es el BTU, por sus siglas en inglés, British Thermal Unit. El BTU nos dice que es la cantidad de calor aplicada a 1 libra de agua, o sea, 454 gramos, para que eleve su temperatura 1 grado Fahrenheit. Nos dice aquí que el BTU es equivalente a 252 calorías y por lo tanto, de acuerdo a también a lo que vimos anteriormente, sería igual a 0.252 kilocalorías. Es decir, ya viéndolo de esta manera, que la equivalencia entre joules y calorías es la siguiente. Un joule equivale a 0.24 calorías y una caloría equivale a 4.2 joules. Muy importante que al momento de estar resolviendo problemas de física, veamos qué unidades nos da el problema y en qué unidades nos pide, ya que en algunas ocasiones te podrás encontrar algunos problemas que estén basados o que te den información en Joule para pasar la caloría o en caloría para pasar la Joule. Entonces, es bien importante también que cuando hagamos una operación, también detenernos en la cuestión de que todos esos valores que nosotros ocupemos para los joules y calorías estén efectivamente dadas en una sola unidad, o todos joules o todas calorías. Recuerden que no se pueden revolver los conceptos, tienen que ser uno solo, de acuerdo a lo que les pida el problema o a lo que se les haga más fácil si es que no está la información precisa. Ahora bien, ¿qué es la capacidad calorífica? El día de hoy nos tocaba ver equilibrio térmico, pero hay que ver primero este concepto. Nos dice que para conocer el aumento de temperatura que tiene una sustancia cuando recibe calor, se empleará su capacidad calórica, la cual se define como la relación existente entre la cantidad de calor, es decir, variación de Q, variación de calor. Recuerden que anteriormente les había pasado por ahí una relación de simbología matemática y este triangulito se refiere ya sea al aumento o variación, en este caso de calor, que recibe y su correspondiente elevación de la temperatura también en variación de temperatura, representado precisamente por este triángulo, el cual ya les había yo comentado dentro del listado de la simbología. Ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer, entonces tenemos que para este caso, el calor es igual a el aumento o a la variación del calor sobre, en este caso sería el aumento o variación de la temperatura.
Ahora bien, como el calor puede ser expresado en calorías, kilocalorías, joules y BTU, y la temperatura puede estar representada por medio de grados Celsius, Kelvin o grados Fahrenheit, las unidades de la capacidad calorífica pueden ser las siguientes, de acuerdo a lo que estamos viendo con respecto a la fórmula, ya sea que el resultado para esta operación pueda ser igual a calorías sobre grados Celsius, kilocalorías sobre grados Celsius, joules sobre grados Celsius, joules sobre Kelvin o BTU sobre Fahrenheit. En la determinación de la capacidad calorífica de una sustancia, pues también debe especificarse si se hace a presión o a volumen constante y se indicará de la siguiente manera como lo pueden ver ustedes. Entonces, recuerden que la capacidad calorífica de una sustancia tiene un mayor valor si se lleva a cabo a presión constante que si es realizada a volumen constante. Ahora bien, ¿a qué se refiere el calor específico, que no es lo mismo a lo que vimos anteriormente con la capacidad calórica o calorífica? En este caso, el calor específico representado por la CE de una sustancia es igual a la capacidad calorífica C de dicha sustancia entre su masa, representada por la variable M. Esto se representa de la siguiente manera. Nos dice aquí que el calor específico es igual a la capacidad calórica o calorífica sobre su masa. O también, como lo vimos anteriormente, recuerden que para la capacidad calorífica, esta es igual a la variación del calor sobre la variación de la temperatura. Si nosotros sustituimos en esta fórmula de la capacidad calorífica en la fórmula del calor específico, vamos a tener esta operación, el cual nos dice que el calor específico de una sustancia es igual a la variación de calor sobre la masa que multiplica a la variación de temperatura. Por lo tanto, recuerden que esto también viene en ese listado, por lo tanto, la variación del calor es igual a masa que multiplica al calor específico que multiplica a la variación de la temperatura. Y esta operación o esta fórmula, ¿de dónde la sacamos? Pues fácil, la sacamos de esta que tenemos aquí. Solamente lo que hicimos fue despejar, en este caso, la cantidad de calor. Entonces nos dice en términos prácticos que el calor específico se define como la cantidad de calor que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Ahora vamos a ver algunos problemas. Vamos a ver 2 problemas para que les quede más claro este concepto, y va a ser todo por la sesión del día de hoy. En el problema nos dice qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilos para que eleve su temperatura de 22 a 90 grados. Bueno, aquí es lo siguiente. Recuerden que siempre les he recomendado que cuando vayan a hacer ustedes un problema como de este tipo de física, separen todos los datos para que les sea más fácil y más conveniente a la hora de realizar las operaciones, distinguir qué es lo que van a necesitar y qué es la información que ya tienen. En este caso, la columna de datos nos da lo siguiente. Nos está, en este caso, preguntando por cantidad de calor, que se refiere a la variación de calor, como lo vemos aquí. Nos está dando ya la masa, que son 12 kilos, que tenemos aquí de esta manera, pero a fin de poder llevar a cabo la operación, estos kilos los vamos a pasar a gramos. Ahora bien, recuerden que tenemos un concepto que nos habla de la variación de la temperatura. La variación de la temperatura, aquí se los voy a apuntar, variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. A esto se refiere. Puede ser que el problema nos venga ya con la información directamente de la variación de la temperatura, o como en este caso nos hable de una temperatura inicial y de una temperatura final, la cual se va a sustituir esos valores en esta fórmula para obtener esta variable. Bien, aquí de hecho ya las tenemos representadas. Y por otro lado, algo muy importante, necesitamos saber cuál es el calor específico. En este caso, aquí tenemos la simbología G,
De hecho, ya lo vimos dentro de la tabla periódica en las asesorías de química para que lo vean. Este calor específico contiene valores, como su nombre lo dice, específico para cada sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto al calor específico para la plata, su valor es el siguiente. Nos dice que es 0.056 calorías sobre gramos, que multiplica a los grados centígrados. Ahora bien, ya tenemos aquí la fórmula que vamos a ocupar. Recuerden que ya hicimos el despeje en una diapositiva anterior y nos queda de esta manera. Nos dice que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico de la sustancia, que en este caso es una barra de plata, que multiplica también a la variación de la temperatura. Vamos a ver de esta manera. Vamos a sustituir ya los valores. Lo único que hicimos de diferente fue pasar los kilogramos a gramos, los cuales aquí ya los tenemos indicados. Los sustituimos también lo que es el calor específico para la plata, que su valor es 0.056. De hecho, hay unas tablas que ya contienen el calor específico, perdón, para cada una de las sustancias más comunes. Y también tenemos aquí en este paréntesis la operación que nos va a permitir descubrir cuál es la variación de la temperatura, restando la temperatura inicial de la temperatura final, como lo vemos aquí representado. Haciendo todas estas operaciones, tenemos que entonces son 12,000 que multiplica a 0.056 que multiplica a sería 90 menos 22. 90 menos 22 son 68. Recuerden que también, fíjense cómo vamos, entretejiendo todo lo que hemos visto. Para hacer esta operación, fíjense, es muy importante lo siguiente. Es muy importante que tengan en mente lo que es la jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Bueno, ustedes lo pueden ver en una de las sesiones anteriores de matemáticas, pero es la siguiente. La jerarquía de operaciones me dice que primero, para hacer una operación, por ejemplo, en una expresión que tenga varias operaciones, suma, resta, multiplicaciones y demás, esa jerarquía de operaciones nos va a decir qué es lo que vamos a realizar primero. Y lo que vamos a realizar primero es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer de acuerdo a la jerarquía de operaciones es realizar o revisar más bien si hay por ahí alguna corchete o alguna paréntesis que contenga una operación en su interior. En este caso, en primer término, tenemos estas operaciones. Esta operación más bien, que es una resta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, pues lo voy a poner acá abajo. Sería 12,000, ustedes disculpen los números, 12,000 que multiplica, acuérdense que el puntito también significa multiplicación, a 0.056, que multiplica, en este caso, aquí son 6, que multiplica en este caso a 90 menos 22 y tenemos que es 68. Ahora bien, aquí ya una vez resuelto la operación que está dentro de paréntesis, podemos hacer la siguiente operación. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, una vez que realiza las operaciones que están dentro de lo que son los corchetes y los paréntesis, te vas a fijar si no hay potencias que resolver o raíces, que ese sería el segundo, digamos, punto a tomarse en cuenta a la hora de realizar una operación dentro de una expresión que contiene varias. Si no hay, te sigues entonces al siguiente paso, que es revisar si hay divisiones y o multiplicaciones para que las realices. Si las hay que realizarlas. Y por último, el último paso de esta jerarquía es realizar las sumas y restas. En el caso de esta operación en específico, no tenemos ya raíces, no tenemos potencias, no tenemos sumas ni restas, solamente multiplicaciones. Aquí representado por un punto y aquí representado por un par de paréntesis. Y vamos a realizarlas. Serían 12,000 que multiplica a 0.056 que multiplica a 68. Y nos da la cantidad de
45,696. En este caso van a ser calorías, ¿sí? Estamos hablando, acuérdense, de cantidad de calor. Calorías. Y esta cantidad, pues la vamos a pasar correctamente con su unidad dentro de la columna de respuesta. Ahora bien, vamos a realizar otro problema. Ahora fíjense bien, vamos a determinar el calor específico de una muestra metálica. Es decir, este calor específico, de acuerdo a la tabla que ya les dije, que son valores que ya están dados para diferentes sustancias, nos va a decir de qué material está hecha esta muestra metálica. Una vez que hagamos las operaciones, lo podemos comparar en nuestra tablita que pueden ustedes encontrar fácilmente y podemos descubrir de qué material está hecha esta muestra. Nos habla que es una muestra metálica de 100 gramos que requiere 868 calorías para elevar su temperatura de 50 a 90 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos buscando? En este caso estamos buscando el calor específico o el CE. Tenemos la masa en gramos, y es así lo vamos a dejar. Tenemos aquí, fíjense que aquí sí nos están dando el dato completo de la variación de la temperatura. Nos está hablando que requiere esta temperatura para poder determinar el calor específico. Entonces vamos a tomar en cuenta este valor como la variación de la temperatura, ¿no? Porque acuérdense que está de cierta temperatura y la vamos a elevar 868 calorías, o vamos a más bien va a requerir 868 calorías para poder elevar su temperatura de 50 a 90 grados. Ahora bien, en este caso, de igual manera, la temperatura está mostrada como temperatura, en este caso inicial, y temperatura final. Por lo tanto, se va a hacer la diferencia que nosotros ya hicimos anteriormente. Tenemos 90 menos 50. La respuesta para la variación de la temperatura es de 40 grados. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula que vamos a ocupar? Pues fácil. De la fórmula de la cantidad de calor, vamos a despejar en este caso lo que es el calor específico, quedándonos de la siguiente manera. El calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa que multiplica a la variación de la temperatura, como lo tenemos en esta fórmula. Vamos entonces a la sustitución y resultados y empezamos a, en este caso, a sustituir valores. Tenemos que el calor específico para este metal, que todavía no sabemos hasta que descubramos su calor específico, es igual a 868 calorías sobre 100 gramos que multiplica a 40 gramos. Recuerden que aquí las unidades están dadas de una forma directa, están las calorías, están los gramos y están los grados centígrados. Teniendo en cuenta todo eso, entonces vamos a hacer la operación, la cual sería, como ustedes lo están viendo en la pantalla, sería la división de 868 entre 40,000, una vez multiplicado los gramos y los grados. Y esto nos da igual a 40,000, no, perdón, 4,000, no son 40,000, es con 4,000 el resultado que tenemos aquí abajo. Aquí son 4,000. 4,000. Ahora sí, podemos hacer la división de 868 entre 4,000. Y esto es igual a 0.217 calorías sobre gramos que multiplican a grados centígrados. Ahora bien, una vez teniendo esta respuesta, va a ser mucho más fácil saber de qué material está hecho esta muestra metálica. Les recuerdo que hay en internet estas famosas tablitas de calores específicos para que ustedes lo puedan revisar y si se topan con un problema como este puedan saber, de acuerdo al resultado, de qué material estamos hablando. Entonces, aquí la respuesta, fíjense bien, puse la cantidad de calor específico que me resultó, que es de 0.17 calorías sobre gramos que multiplican a grados centígrados, y al investigar los calores específicos, pues encontraremos que la muestra metálica es de aluminio. Y así se llega a esta solución. Bueno, pues entonces, por el día de hoy
Es todo lo que les quiero mostrar. Vamos a terminar este tema de capacidad calorífica con estos problemas. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en contactarme a mi correo electrónico para poder apoyarlos. Recuerden que estas asesorías son para ustedes y que ustedes tienen la libertad de poder solicitar ayuda cuando lo requieran. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.